Bienvenidos a Comentarios Contables, un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Les saluda Manuel Toledo Espinosa, asesor de la Vicepresidencia de Comunicación e Imagen. El día de hoy reflexionaremos sobre la propuesta para la creación del Consejo Fiscal Mexicano Independiente, que ha sido un tema que en los últimos tiempos se ha expresado por varios organismos nacionales e internacionales para que México pueda tener este consejo y sea un vínculo para el control de las finanzas en México, la administración, la captación y principalmente la aplicación de los recursos. Si bien es cierto que la ciudadanía sigue esperando esos programas de explicación del uso de los recursos, también el gobierno se ha expresado en este sentido en el punto de señalar que no es necesario la creación de este consejo. Sin embargo, a nivel internacional, más de 47 países, muchos pertenecientes a la OCDE, tienen esta práctica de tener esta revisión, este control, para que la ciudadanía, el pueblo, conozca de la aplicación de estos recursos. El día de hoy nos acompañan para hablar con este tema el contador público Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el doctor Héctor Juan Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, y el licenciado Juan de la Cruz Higueras Arias, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, señores, por participar en este panel. ¿Por qué se está proponiendo la creación de un Consejo Fiscal Mexicano Independiente y qué beneficios puede traer para México? Doctor, escuchamos su punto de vista. Con mucho gusto. El planteamiento de que el país le convendría tener un Consejo Fiscal viene principalmente por la idea de poder poner las miras en el mediano y en el largo plazo. La política fiscal, y en este caso cuando la maneja el Ejecutivo, y Manuel, no es un problema que se limite a México, ocurre en cualquier lugar del mundo, es una visión muy de corto plazo, cerrar el siguiente paquete económico, poder cubrir los compromisos inmediatos. Se nos vinieron una serie de compromisos de más largo plazo, ya lo platicaremos durante el programa, lo menciono, servicio de deuda, pensiones, un gasto federalizado de cierta manera desordenado que nos ha puesto muchas presiones. Entonces, ahorita es cómo podemos pensar en un mediano y largo plazo, cómo podemos hacer planeación y cómo podemos integrar una serie de políticas públicas que precisamente hagan esta transición más suave. Excelente. Contador Pedro Higuera, ¿cómo ve este planteamiento, esta propuesta? Sí, claro, Manuel, un gusto saludarlos, agradezco la invitación y la oportunidad que nos dan para participar en el programa. Efectivamente, nosotros lo vemos como una manera de poder mejorar la calidad de la política fiscal, lo vemos relevante en ese sentido, y no solamente se trata de mejorar la calidad en la política fiscal, sino que también lo vemos que es la oportunidad de mejorar el debate ante la opinión pública en temas hacendarios. Ahora, hay que reconocer un tema importante. 2017, yo creo que fue una decisión acertada por parte de la Secretaría de Hacienda de hacer una reducción al gasto público. Yo creo que desde el 2008, si mal no recuerdo, no teníamos superávit primario. Es la primera vez que se da en este ejercicio 2017 un superávit primario. Yo creo que eso es acertado, pero también hay que reconocer un tema. Desde el año 2009, traíamos un saldo histórico de requerimientos financieros en el 2009, aquí tomé nota, del 36.20%, y a 2016, a diciembre del 2016, cerramos con un saldo histórico con relación al PIB del 50.5%. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, vemos un periodo en el que el crecimiento del endeudamiento pues llevaba un ritmo acelerado. Entonces, todo esto nos hace reflexionar de la importancia de contar con un Consejo Fiscal mexicano, y aún sigue reconociendo que se están tomando medidas adecuadas como se está haciendo en este año 2017, pero bueno, el pasado reciente, 2009 a 2016, yo creo que es una clara señal de la necesidad de implementar un Consejo Fiscal mexicano ante este nivel, este ritmo de endeudamiento que se presentó. En efecto, perfecto, muchas gracias. Licenciado Juan de la Cruz. Con mucho gusto, Manuel.
Agradezco mucho también la amable invitación que se sirvió formularme el Colegio de Contadores Públicos para intervenir en este tema tan interesante referente al Consejo Fiscal Mexicano Independiente. Esto deriva, hasta donde tengo conocimiento, de una propuesta, de una recomendación del Fondo Monetario Internacional recientemente de 2015 para que la ciudadanía, para que los mexicanos podamos tener participación, intervenir en los temas de finanzas públicas, en el desempeño fiscal de la política del país. Esto pues ya tiene algún antecedente por parte de algunos países. Cita el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, a algunos países en Europa, como son Bélgica, como son Hungría, como es el Reino Unido, inclusive Chile, en donde las experiencias han sido bastante relevantes para un buen desempeño en la materia fiscal. Me parece que la creación del Consejo Fiscal Mexicano Independiente es una idea relevante, trascendente, porque va a permitir que los ciudadanos podamos participar activamente en emitir opiniones, en realizar análisis, en recomendaciones para las políticas que siguen el gobierno federal en estas materias tan relevantes. Creo que es una buena intención y veremos si esto puede o no funcionar a lo largo de este programa. Perfecto. Uno de los renglones que el ciudadano mexicano pone atención es cuánto de presupuesto fue autorizado en el Congreso para la erogación y la actividad del Estado en cada año versus cuánto realmente se erogó. De ahí que el 2016 se señala que se excedió en más de un 13% esa erogación. ¿Y quién está vigilando esa propuesta? Viene la propuesta para el año 2018 y la oportunidad es, antes de que los legisladores tomen nota de la aprobación que harán, pues los comentarios, aportaciones, recomendaciones que pueda hacer este consejo será de gran validez para que esto pueda llevar un buen rumbo en su seguimiento y al final de cada ejercicio verificar que lo que se aprobó es lo que efectivamente se autorizó y no excederse principalmente traído de deuda o de algún otro lugar, algún exceso, ¿no? Si bien este consejo tendrá que participar diversos personajes, diversas personalidades, con participación también en la ciudadanía, tanto en economía, en materia profesional, quien represente a los trabajadores, a las empresas, la siguiente pregunta tiene que ver con quiénes podrían integrar ese consejo y con qué presupuesto y recurso podría operar anualmente. Las entidades, los organismos que aún buscando que actúen en forma independiente requieren de recursos para operar. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a esta pregunta? Contador Pedro Higuera, ¿cómo ven? Sí, Manuel. Bueno, yo creo que señalas un punto importante. Tiene que ser un perfil eminentemente técnico, totalmente técnico. En ese sentido tiene que ser, debe de haber un cuidado especial en la selección de los que van a integrar este Consejo Fiscal Mexicano Independiente. Tiene que haber un cuidado en la selección, incluso puede intervenir en un estudio que realizamos en Coparmex. Nosotros lo que señalamos, decimos, bueno, puede intervenir incluso la Auditoría Superior para designar quiénes pueden ser esos, participar en ese proceso de selección, quiénes pueden formar parte de este consejo, pero tiene que ser eminentemente técnico, un punto importante. Ahora, algo también siempre se tiene que tener cuidado, bueno, ¿cuál va a ser la duración del cargo de estos consejeros? Fijar esa duración, yo creo que lo recomendable es que sea un periodo mayor a la legislatura en turno, que los cambios de los consejeros se dé de manera escalonada. No se puede cambiar todo un consejo de la noche a la mañana, cambiarlo sí de manera escalonada, pero bueno, si hay consejeros que han mostrado esa gran capacidad técnica, que es lo que se busca, bueno, pues se puede renovar incluso, ¿no?, su participación en el consejo, ¿no? Y tocabas un tema presupuestal también. Bueno, por supuesto que tiene que tener asignado un presupuesto específico este consejo para garantizar justamente ese ejercicio de sus funciones. Debe de tener un presupuesto autorizado, determinado,
pero total transparencia. ¿Y qué implica total transparencia? Pues total rendición de cuentas en el ejercicio de ese presupuesto, Manuel. En efecto, doctor Villarreal, ¿cómo ve el tema presupuestario? ¿Cómo podría operar y quiénes serían los integrantes a su punto de vista? Sí, yo quisiera complementar lo que acaba de decir Pedro, cuya opinión pues, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo y todo. A ver, yo creo que es importante partir aquí de un principio básico, que es función determina estructura. Entonces, el planteamiento que presentó Coparmex y otras dos iniciativas que están por ahí y que más o menos es el mismo espíritu, se trata que en la medida de lo posible, Manuel, vaya a costo cero. Para el público que nos escucha, ¿qué significa esto? La idea es, en este caso particular, que pudiera ocurrir una fusión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con la Dirección General de Finanzas del Belisario Domínguez del Senado y que básicamente sea la estructura que opere. A lo mejor eventualmente se necesitaría una renovación de plazas por concurso, un poco de cambio, pero que el cambio probablemente esa sea la estructura base. Arriba, en un momento dado, se pueden poner ya los consejeros. Digo, habría que ver si se queda esto con un director ejecutivo y cinco personas, por ejemplo, que pudieran ser los consejeros. Ya Pedro sugería, decía, pues, a lo mejor la Auditoría Superior de la Federación, por medio de revisiones curriculares, podría decir cuáles son los perfiles idóneos, predominando lo técnico. Ahora, cuando nos preguntan nuestra opinión, una cosa en la que yo sí quisiera hacer mucho énfasis es un buen consejo fiscal creo que debe ser aburrido. Y es que se tienen que cumplir una serie de características. A ver, ya tenemos un Congreso que legisla y que por medio de la Constitución tiene una serie de funciones. Tenemos un Ejecutivo que con su Secretaría de Hacienda tiene una serie de funciones. Entonces, el Consejo Fiscal no viene ni a quitarle funciones ni a la Secretaría de Hacienda ni al Congreso. Es una especie de instrumento de medición que constantemente está ponderando la salud del sistema fiscal. Y son unos perfiles que por su naturaleza deben de decir cosas que no necesariamente son populares. Es decir, si tú quieres entrar a un consejo fiscal para después buscar un puesto de elección popular, mala idea, porque no votaría por ti, y esto, Pedro, me lo he escuchado ya unas 10 veces, ni tu abuelita. O sea, tú debes de ser un técnico que está evaluando la función de la salud del sistema fiscal y estarlo informando a la ciudadanía. Perfecto, muy bien. Licenciado Juan de la Cruz. Creo que siguiendo la misma línea de pensamiento del doctor, creo que la idea de creación de este Consejo Fiscal es involucrar, como decíamos, a la ciudadanía, pero este consejo debe estar formado por personas altamente capaces, es decir, personas que tengan, que hayan demostrado, probada experiencia en el tema de las finanzas públicas, en el tema de deuda, en el tema de gasto público, en el tema de análisis de paquetes económicos, etcétera. Personas que sean altamente independientes también, apartidistas, no tienen nada, no quisiéramos que ese Consejo Fiscal Mexicano independiente, pues se involucraran personas que están de alguna manera dependiendo de algunos partidos políticos y fundamentalmente que sean personas con un perfil moral probado. Esto va a dar garantía de que la opinión, de que la recomendación, pues tenga la mejor de las intenciones para el beneficio de México. Lo que se busca aquí es encontrar un contrapeso a todas esas facultades que tienen las diversas dependencias que mis compañeros acaban de señalar, como la Auditoría Superior de la Federación, que ha hecho un trabajo excelente, pero que el resultado, las recomendaciones, simplemente no se han cumplido, no han iniciado esos procedimientos para sancionar a que se tenga que sancionar
cuando se encuentran una serie de irregularidades en el manejo de las finanzas públicas mexicanas. Creo que así debiera ser el perfil del Consejo Fiscal Mexicano Independiente, y por lo que se refiere a las erogaciones, yo sería de la idea, como se ha venido expresando también por otras opiniones, en el sentido de que exista un presupuesto, pero es un presupuesto independiente, que nada tenga que ver con vínculos con el gobierno federal, porque sería lo mismo. En el caso del Consejo Fiscal Mexicano Independiente, emite una opinión, y si esa opinión no es del agrado de quienes hoy por hoy conducen las finanzas, porque no es muy fácil, no es muy asequible ese tipo de recomendaciones, y que en un momento dado quien hoy por hoy establece los lineamientos y toma las decisiones correspondientes, de ir perdiendo esas facultades, de ir perdiendo esa poderío que se tiene, ¿verdad?, en la competencia que ya existe también para tomar decisiones en todos estos temas de finanzas públicas, para que otros vengan a hacerles la tarea, corregirles, hacerles la plana. Esto no va a ser fácil. Luego entonces los presupuestos con los que debe de operar, pues tienen que ser muy independientes, muy autónomos, y en eso tendría que el legislador actuar. El legislador es otro elemento que tendrá que tener mucha importancia para ver si toma la decisión de que por ley se apruebe la creación de un organismo autónomo totalmente, que en este caso sería el Consejo Fiscal Mexicano Independiente, ¿no? Perfecto. Es conocido que el Banco de México, por supuesto, tiene su propio presupuesto para operar, la misma Prodecon. Hay entidades que decidieron pues apoyar de este lado, en el caso, por ejemplo, de la Prodecon, al contribuyente para el buen cumplimiento, el Banco de México, en sus funciones de las finanzas. Y yo también comparto el tema de que debiera existir un presupuesto independiente para esta entidad, para este organismo, y de ahí entonces cada entidad tendrá sus funciones o tiene sus funciones, y el Consejo Fiscal Mexicano Independiente también tendría los suyos. De ahí que la siguiente pregunta es, ¿sobre qué renglones específicamente estaría actuando este consejo? Tenemos pues, una serie de conceptos en las que podría tener específicamente funciones para dar ese informe a la ciudadanía, transparentar pues el uso de los recursos. Quisiera escuchar su opinión, licenciado Juan de la Cruz. Como mencionaba hace un momento, Manuel, creo que podrían opinar, ahorita que ya viene lo del paquete económico, podrían someter a la consideración de este Consejo Independiente Nacional, someter a la consideración cuál es el paquete económico, cuál es el paquete tributario, cuáles son las pretensiones que se tienen para el año próximo, un año muy delicado, un año importantísimo, año de elecciones. ¿Cómo se va a conformar el gasto público? ¿Realmente será en beneficio de los mexicanos o trae una orientación política ese presupuesto? ¿Cómo se van a aplicar los excedentes en el caso de los precios del petróleo cuando varían? ¿Cómo se va a manejar en el caso de los remanentes del Banco de México, ahora que lo mencionabas? En fin, creo que esto sería lo relevante, ¿no? Buscar de qué manera el Consejo pueda ir interviniendo en los diversos sectores en donde hoy por hoy se adolece de una buena dirección, se adolece de una buena política, y que se vea reforzado para que se dé esa transparencia fiscal por parte y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. Es decir, en el caso del Fondo Monetario Internacional hablaban de que se haría a través de un enfoque que señala, en el caso de los términos en inglés, comply or explain it, o lo cumples o explicas por qué no lo vas a cumplir, ¿no? Eso sería lo que tendría que hacer el Consejo, pedirle a la autoridad. No lo hace la autoridad, no sigue la recomendación, entonces ahí tiene ciudadanía. Ese es el resultado de nuestras intervenciones, ¿no? Creo que por ahí sería no puede imponer el Consejo, no puede aplicar sanciones, no puede imponerse en sus opiniones, pero sí que se le tome en cuenta, ¿no? Excelente. Doctor.
Sí, yo creo que lo que decía el licenciado Juan Higuera, Juan de la Cruz Higuera, es importante. O sea, hay que expresar aquí que no es vinculante. Ahora, es una gran pregunta, Manuel, porque va a haber la tentación de que el Consejo haga muchas cosas y tendremos en última instancia pues que respetar al legislador y el espíritu de lo que busca. Y bueno, hemos escuchado en la opinión pública, me parece válido, hay quien quiere que el Consejo haga cuestiones de monitoreo y evaluación, hay quien quiere que haga algo, que pueda hacer algo de auditoría, hay quien quiere que incluso pueda hacer propuestas. En mi opinión, digo, se puede discutir todo, pero creo que hay 4 funciones fundamentales. Proyecciones de ingreso, gasto y deuda en mediano y largo plazo, dígase 10 y 25 años. Segundo, auxiliar al Congreso en la recepción de paquete económico. Se tiene que hacer un análisis de paquete económico y cuáles son las implicaciones inmediatas. Tercero, se tienen que evaluar impactos fiscales de propuestas legislativas dentro de un marco razonable. No se puede evaluar todo, hay unas que son extremadamente complejas y que sabes que si a un legislador se le ocurre una idea y vas a mandar a un consejo fiscal a trabajar 6 meses, no, pero bajo ciertos parámetros se tiene que hacer evaluación. Y cuarto, el consejo fiscal debe de estar revisando la incidencia del sistema fiscal. ¿Qué nos referimos por incidencia? Quién paga y quién recibe. Y esto es bien importante porque nos va a permitir 2 cosas. Ponernos a discutir cómo estamos en términos de ciudadanía económica, definida esta como un ciudadano en concreto que está aportando a lo largo de su vida al sistema fiscal y que está recibiendo a cambio. Y esto nos va a permitir hacer muchísima política pública. Y dentro de la incidencia también nos debe de ayudar a revisar cómo está la incidencia entre generaciones. Esto es bien importante, porque por ejemplo, ahorita tenemos un problema latente de esta generación llamada de los millennials, que es importantísima por su peso demográfico en el país, pues todo parece indicar que va a ser una generación esquilmada, que le va a ir terriblemente desde el punto de vista fiscal. Y esto a la vuelta de la esquina te trae problemas políticos, te trae problemas sociales, entonces ojalá que contemos con un marco institucional que nos permita resolver eso. Excelente, muy bien. Creo que son muy atinadas las recomendaciones. Contador. Sí, claro. Creo que se han hecho observaciones importantes por parte del licenciado Juan de la Cruz, del doctor Héctor Villarreal. Coincido con ellas. Yo creo que tenemos que tener claro que de quién es la función de aprobar temas en materia fiscal, en materia tributaria, corresponde exclusivamente al Congreso. Es una facultad de los legisladores, Cámara de Diputados, Senado de la República. Entonces, en ese sentido nosotros vemos al Consejo Fiscal Mexicano, lo vemos sí adscrito al Congreso de la Unión, pero garantizando su autonomía. Eso es fundamental, garantizando su autonomía. Y ya bien se decía ahorita en esta plática, el Consejo Fiscal Mexicano no puede imponer sus recomendaciones, el Consejo Fiscal Mexicano mucho menos podría sancionar. No es esa lo que busca un consejo. ¿Qué es lo que busca el consejo? Recomendar, hacer recomendaciones, hacer análisis, hacer evaluación. Eso es lo que estaría enfocado el Consejo Fiscal Mexicano independiente. Dejémosle al legislador, bueno, él es el que tiene que aprobar, no el Consejo Fiscal Mexicano independiente. Ahora, se decía ahorita, yo creo que el Consejo Fiscal nos va a dar la oportunidad de hacer una evaluación. ¿Y por qué una evaluación? Nosotros creemos, así lo vemos en Coparmex, toda política pública tiene que ser evaluada, claro. Cómo va su implementación, cuáles han sido sus efectos, cuáles son sus potenciales de mejora. Si no evaluamos, Manuel, no tenemos oportunidad de corregir las desviaciones, no vamos a poder identificar en qué tenemos que ser mejores, dónde podemos tener esas oportunidades de mejora. Entonces nosotros vemos que este consejo va a tener justamente esa posibilidad de evaluar la política fiscal, así lo consideramos
importante evaluar la política fiscal, es como vemos al Consejo. Y luego algo importante que tenemos que lograr en nuestro país. En materia presupuestaria, hacemos mucho en materia de presupuestaria ingreso, cuando digo presupuestaria ingreso, gasto y deuda, pero se hace mucha evaluación o se hace mucho pronóstico solamente a corto, mediano plazo. Tenemos que llegar a mayores escenarios, dar mayor perspectiva. Perfecto. Mencionaba el doctor que el plazo para que este consejo pudiera existir y dar seguimiento al buen cumplimiento de lo que se busca fueran 10 años, quizás más allá de este periodo, para tener un tiempo razonable en poder ir observando el cumplimiento de las recomendaciones. De ahí que los renglones que pudieran, amén de lo que ya se explicó en los medios y las entidades que han expresado esta propuesta, mencionan el paquete económico, que bien lo citaban, el esquema de contratación de deuda, muy importante, el periodo de pago, y un tema que es la responsabilidad compartida para su pago. El ejecutivo o el que llegue en ese momento en el poder con su lapso de 6 años, pues gestiona, contrata deuda, se va en ese lapso y en ocasiones o mayormente se va la deuda al siguiente periodo y esa deuda se viene incrementando. Claro que el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y el Congreso tendrán que observar el pago de esa deuda, pero el punto es hasta cuándo se terminará el pago, hasta cuándo se reducirá y quién se hace responsable del pago de esa deuda después de que lo contrató. El tema es, o llego, contrato y me voy, o llego, contrato y me voy, el seguimiento, ¿quién lo hará? Y la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con qué sucedería si la autoridad correspondiente no implementara o no corrigiera lo observado por el Consejo o lo recomendado por el Consejo y qué medidas en sanción podría existir. Ya escuché que en efecto el comité no tendría esquema de sanción, sin embargo, da su recomendación después de hacer su trabajo de observar, analizar, recomienda cómo se deben hacer las cosas para tener finanzas sanas y espera que se cumpla del otro lado. ¿Qué sucedería si esto no pasara? Si el Congreso o a quien fuera dirigida esa recomendación, en principio, a quién iría dirigido, no se siguiera la recomendación. ¿Qué podría suceder, contador? Sí, bueno, partimos, quienes integran este consejo, ya lo mencionábamos, un perfil eminentemente técnico, con alta capacidad en la materia. Pero ya decíamos también, no puede, desvirtuaríamos su actuar del Consejo si el Consejo sanciona. Él no tiene por qué decidir, quien decide es el Congreso. ¿Cuál es la función del Consejo Fiscal Mexicano Independiente? Es recomendar, hacer recomendación. Ahora, ya en el proceso legislativo, si en el proceso legislativo no se atienden estas recomendaciones, bueno, tendrán que los legisladores que justificar y decir el por qué no atienden las mismas, ¿no? Pero vuelvo al punto de partida, al inicio. Yo creo que el tener este Consejo Fiscal Mexicano nos va a permitir enriquecer el debate en materia de finanzas públicas, nos va a permitir elevar la calidad en materia de política, de implementación de política fiscal. A eso nos puede ayudar un Consejo Fiscal. Perfecto, doctor. Mira, yo creo que es una gran pregunta y se están mezclando 3 o 4 temas ahí. Hay una cuestión de economía política, claro, que tú bosquejabas muy bien, Manuel, donde siempre está la tentación de decir, yo me endeudo y que alguien más pague. O sea, y en una lógica de corto plazo, esto es muy natural. Ahora, y nosotros esperamos que un Consejo Fiscal empiece a operar a la brevedad. Más aún, si el próximo gobierno, sea del color que sea, creemos que no se va a salvar de hacer una reforma fiscal, brincos diera por tener un Consejo Fiscal que lo llevara de la mano, que le pudiera hacer toda esta serie de proyecciones. Ahora, ¿cómo podemos balancear? Porque un riesgo es un Consejo Fiscal muy técnico y que básicamente nadie le haga caso. Por supuesto que es un riesgo. Claro. Y creo que hay dos salvaguardas. Una es, aún no haciéndole caso, pues son informes que son públicos. Entonces,
Si tú estás haciendo proyecciones a 10 y 25 años, y en un punto dice el Consejo Fiscal, la deuda en este punto del tiempo ya no es sostenible, pues ahí a ver si no le hacen caso. Incluso un modelo que se busca, que trata de, digamos, alinear incentivos sin que el Consejo Fiscal se vuelva vinculante o absorba en un momento dado funciones del legislativo o del ejecutivo, es poner una especie de válvula de escape, donde dice, ¿sabes qué? Mis proyecciones me dicen que en tal punto del tiempo la deuda no es sostenible, con algún criterio. Hay varias opciones. Claro. Entonces, yo te obligo, ejecutivo, una de dos, a que digas que yo estoy mal, y ya se vuelve un debate técnico de la forma en que se hicieron las proyecciones, o bien a que me hagas un plan de cómo vas a arreglar esto y lo evalúo y contesto. Entonces, eso pudiera ser la forma de alinear incentivos y no tener un consejo inocuo donde de repente no se le hiciera caso. Perfecto, excelente, licenciado. Sí, siguiendo la línea de respuestas de mis compañeros, creo que efectivamente es orientador el Consejo Fiscal Mexicano Independiente que se busca. Es recomendador, es analista, pronostica inclusive lo que pueda suceder. No tiene dientes, no puede aplicar sanciones, ya lo hemos señalado, pero va a permitir una reducción de riesgos. Ahora que se mencionaban los riesgos de que lleguen gobiernos, cualquiera que sea la tendencia, orientación política, por ejemplo, un gobierno populista, pues podrían tomar decisiones para beneficiar a cierto grupo de personas y a lo mejor afectar a otro importante grupo de personas o que sean gobiernos autoritarios también. Estos riesgos que se pueden medir claramente en cuanto a la toma de decisiones podrían estar de alguna manera mitigados o reducidos a través de una buena recomendación, a través de una buena orientación. El Consejo Fiscal Mexicano indudablemente va a participar, podría participar desde ahora, como señala el doctor Villarreal, pero como no existe, entonces hay que crearlo primero y en esa creación se pueden tardar el tiempo que puedan tardarse que deseen tardarse los legisladores, que son los autores de la ley, pero si se crea desde ahora como ejemplo, como prueba, como plan piloto, para que vaya adquiriendo esa madurez, para que vaya adquiriendo esa experiencia, posteriormente los gobiernos que se vayan sucediendo podrían tomar en cuenta esas recomendaciones, podrían tomar en cuenta esos lineamientos, esas políticas, y también podrían tomar en consideración la posibilidad de ir en esos excedentes que se van teniendo con motivo del manejo del presupuesto, y aplicarlos directamente a reducir lo que tú señalabas, el déficit. Es increíble que el déficit a 2016 sea del 50.2% del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad y esto se tiene que corregir ya. En efecto, definitivamente el control y el manejo de las finanzas públicas es un factor muy importante porque no debemos de perder de vista que este país tiene que crecer. Siempre la visión es crecimiento. Y el crecimiento, en tanto las finanzas internas no estén correctamente manejadas, pues entonces el crecimiento nos da mucho que comentar respecto a la tendencia, ¿verdad? Este país es un país rico en muchos recursos, en muchos esquemas, y me parece que la buena administración del dinero, para bien del ciudadano, dentro de la actividad del Estado, tiene que ser un factor muy importante. Así es que en la creación de este consejo, yo comparto sus puntos de vista, es un tema muy importante que debe tomarse en cuenta en el Congreso de la Unión, considerar a los diversos organismos, tanto internacionales como nacionales, toda la asociación de profesionistas que se ha expresado al respecto y tomarse con mucha seriedad para los resultados que se esperan. Contador, ¿algún comentario final para el cierre de esta cápsula respecto al tema que hoy nos tocó abordar, por favor? Con todo gusto, Manuel, agradezco tu generosidad. Nosotros vemos que el Consejo Fiscal Mexicano fortalece las instituciones de nuestro país. El camino de México que tiene que seguir México es fortalecer sus instituciones y esta es una manera de fortalecer las instituciones. Hicimos un foro del Consejo Fiscal Mexicano en el Senado de la República el pasado 8 de agosto
y decíamos mitos y realidades. Claro. Y uno de los mitos que ahí analizábamos, se decía, oye, pero este Consejo Fiscal puede llegar a obstaculizar, a ser un obstáculo para el proceso presupuestario, para tomar decisiones en política fiscal, y pues la conclusión a la que llegábamos en el foro es que definitivamente no, que al contrario, va a ser una herramienta que ayude a facilitar la toma de decisiones, va a ser una herramienta que va a elevar la calidad en la toma de decisiones, Manuel. Así es como lo vemos. Perfecto. Doctor. No, yo creo que iría en la misma línea. Es importante fortalecer las instituciones del país. Doy un ejemplo muy rápido. En Estados Unidos ahorita hay un presidente muy cuestionado. El equivalente de su Congreso Fiscal, que es el CBO, ha jugado un rol bien importante en que no haya políticas públicas muy peligrosas, para decirlo suavecito. Entonces, cuando tú tienes esta fortaleza institucional, otra serie de cosas empiezan a funcionar bien. Ojalá podamos transitar en esa dirección. Maravilloso, muy bien, licenciado. Un punto final. Pues sí, enfatizar en que la preservación del crecimiento económico del país es fundamental, el blindaje de las finanzas públicas también es muy importante y pues el desarrollo de las y mejoría de las políticas públicas en nuestro país es también relevante, y creo que el Consejo Fiscal Mexicano independiente puede ayudar en mucho para lograr este objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar. Gracias por su valiosa participación. Siempre es importante escuchar los puntos de vista. Los invitamos a los próximos emisiones de Comentarios Contables, los cuales serán compartidos en la página electrónica del colegio, como es www.ccpm.org.mx, y en las redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter, así como en nuestro canal oficial de YouTube. Ustedes podrán encontrar ahí esta cápsula como las demás que vienen. Muchísimas gracias, señores. Hasta pronto.